Hola, bienvenidos a todos a este nuevo espacio de HS Latam Insights. Este es nuestro primer episodio. Estamos supremamente emocionados de poder compartir estos espacios de conocimiento y experiencias con diferentes personas de Latinoamérica, con expertos que retroalimenten los temas y realmente nos ayuden a potenciar muchísimas de nuestras habilidades y las gestiones que estemos haciendo al interior de diferentes compañías en temas de SST. El día de hoy tenemos un súper invitado con un tema absolutamente espectacular y de mucha injerencia para nosotros como profesionales de SCT y es todo lo relativo a gobierno corporativo. Entonces le damos la bienvenida a Hugo. Hugo, estamos de verdad muy contentos de tenerte en este espacio, de que seas nuestro primer invitado. Yo tengo la seguridad que vamos a aprender muchísimo, entonces de verdad te agradecemos mucho habernos aceptado esta invitación. Pau, para mí es un placer volverte a ver, es un placer estar en contacto con todos nuestros amigos de Perú, de Latinoamérica, porque sé que se adhieren muchos profesionales a esto y para mí es un placer y un honor hacer parte de esta apertura a estos espacios tan interesantes. Gracias, Hugo. Bueno, entonces, pues para ponerles un poquito de contexto, nosotros con Hugo nos conocemos hace como unos 10 años, creo yo, que Así. empezamos a trabajar todo el tema de modelo de cultura segura. Ya les daremos un pequeño como introducción de qué es, ¿cierto? Y a partir de eso, pues digamos que en esos 10 años que nos llevamos conociendo con Hugo, pues tuve la oportunidad de acercarme un poco a ese modelo, conocer qué es un gobierno corporativo, cuál es la importancia y digamos que este tema por eso lo traemos a colación a esta conversación. Entonces, cuéntanos primero que todo, Hugo, un poco de tu experiencia, cómo te has movido, qué te llevó a hacer la creación de cultura segura, cuéntanos cómo llegaron a este tema de modelo corporativo, porque nos parece de verdad súper clave que arranquemos por ahí. Gracias, Pau. Pues curioso, esto no lo habíamos conversado tú y yo antes y les voy a contar que esto nació cuando yo tenía 12 años. Oh, Y nació porque cuando tenía 12 años, mi papá una vez por poco y no regresa a casa por causa del trabajo. Fue un evento que nos causó mucho impacto, pero a mí se me borró y solo lo vine a recordar como 15 años después, ¿sí? Lo cierto es que a través de ese evento familiar en el que mi papá llega de un momento a otro asustado, en fin, y nos cuenta la reacción que tuvo mi hermano, que es 4 años menor que yo, o sea, tenía 8 años más o menos, es que por 4 días seguidos se levantaba a las 5 de la mañana antes de que mi papá volviera a salir al trabajo y le decía, ¿cierto que vas a renunciar? Era una cosa curiosa porque pero fue muy impactante para el hogar, ¿sí? Bueno, lo cierto es que después de esos 4 días la vida siguió normal, todos volvimos a la cotidianidad, mi papá siguió trabajando, nosotros y ya no hubo como ese tipo de angustias. Pero ya una vez me hice psicólogo muchos años después y tuve la maravillosa oportunidad de trabajar en la psicología aplicada a la seguridad y la salud que fue un accidente. Cuando estudié en el pregrado, jamás imaginé que yo iba a dedicarme a esto. Me imaginaba como psicólogo clínico, como psicólogo educativo, un montón de cosas, pero por accidente llegué a trabajar en seguridad y salud. Más o menos a los 3 meses de estar trabajando en esto, eh, me, me llega un requerimiento y era acompañar a una familia que estaba en shock, hacer primeros auxilios psicológicos, una familia que recién había perdido a, al esposo y papá, ¿sí? Porque había muerto en una obra de construcción. Yo atendía a la familia en ese momento tan doloroso, pero como psicólogo yo sentí que algo me conmovió. O sea, a mí me tocó ese caso. Después de eso, fue que me puse a pensar qué fue, pero por qué ese caso me había llegado tanto. Y como unos 4 días después, Pau, fue que me di cuenta del evento de mis 12 años, ¿sí? Me di cuenta, claro, yo me había conmovido porque esa familia estaba destrozada. Era un señor que trabajaba en una obra de construcción, una varilla había caído de un piso alto y lo atravesó y él wow. fallece. Bueno, entonces esa situación se conectó, pero además comprendí por qué había tenido desde el primer momento tanta pasión por la psicología aplicada a la seguridad y la salud.
Y claro, Ujú, ahí fue que comprendí, claro, es que yo había tenido un flechazo de amor con este tipo de trabajos, ¿sí? Y bueno, entonces, después de eso, trabajé 6 años como en una organización dedicada a una aseguradora, pero a los 6 años yo me di cuenta que necesitaba abrir una organización. La razón ujú, es que los modelos que había al alcance no respondían con la efectividad que yo estaba seguro que era posible hacer y era sí, garantizar que una organización pudiera devolver a las personas sanas y salvas, inclusive en mejor estado. ujú, Entonces, después de haber ensayado muchos modelos, de haber aprendido cosas fantásticas, pero sentir que había un algo más y que necesitaba esa libertad para experimentar, para crear, ahí fue donde nació Cultura Segura en el 2008. ok, Y en el 2012 se configura el modelo Cultura Segura, que es un modelo, que es una herramienta alterna a la que hay en el mercado. Hay muchos modelos de transformación ujú, cultural, ¿sí? sí, Digamos, el más famoso hoy por hoy es Visión Cero, ¿sí? Es un modelo sí, muy, muy famoso. está dando mucho pie. Antecesoramente, sí, sí, y es un modelo muy lindo, el cual también tuve la oportunidad de conocer. Y pero precisamente por conocer este y muchos otros modelos, nace el modelo Cultura Segura. Y aquí uno de los componentes del modelo Cultura Segura es gobierno corporativo y enos aquí. Súper bien, ¿no? Pues esa historia realmente no la conocía, me parece además súper fabuloso porque mira que definitivamente muchas de nuestras experiencias que vamos adoptando, ¿cierto? O sea, que van saliendo, sea en tu niñez, sea en tu adolescencia, sea ya en tu inicio de adultez, van marcando ciertas cosas que van pasando y generalmente nosotros los profesionales, eh, que por muy buena suerte y por pasión llegamos a seguridad y salud en el trabajo, porque como tú obviamente mi profesión de base es otra, nos damos cuenta que todas esas experiencias que hemos tenido son de una u otra manera las que fomentan parte de las bases que tenemos ahorita, ¿no? Y que de eso que tú vas aprendiendo, pues tienes la capacidad de mejorarlo, de instaurarlo, de generar otros niveles de conciencia distintos y demás. Entonces, pues qué experiencia tan maravillosa y pues adicional a todo que el modelo de por sí es demasiado interesante, es demasiado bonito. Tuvimos la oportunidad de aplicarlo en una de las compañías y creo que tiene una capacidad de generar y de movilizar muy grande. O sea, creo que cuando la gente nos escuche y te escuche dar esos detalles de gobierno corporativo, que creo que es la base, ¿cierto? Se van a dar cuenta porque este tema tiene una relevancia tan alta que empresas como nosotros denominamos de talla mundial arrancan por ahí, o sea, no arrancan por otra cosa, sino realmente arrancan por ahí, y que todas esas experiencias que tú nos traes en esta conversación, pues realmente son las que resaltan de una manera bastante especial por qué es tan clave tener gobierno corporativo en todas las compañías, independientemente del tamaño, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de que esto se tiene que hacer, sino que debe nacer. O sea, esto no es un tener, sino que nazca una voluntad bien importante para hacer gobierno corporativo. Entonces, haciendo como este abrebocas pequeñito, cuéntanos un poquitico, ahí sí es cierto, en resumidas cuentas, ¿qué significa gobierno corporativo? O sea, ¿cómo ustedes ven esa importancia de hacer eso? ¿De dónde nace como hacer ese clic de una con gobierno corporativo para iniciar? Por supuesto. Para llegar a gobierno corporativo me gustaría hacer como dos estaciones porque hará mucho sentido. La primera estación es ¿por qué gobierno corporativo se convierte en una variable? Resulta que los modelos más frecuentes, hay dos modelos que están muy en la mente de las personas de madurez cultural. Una es que el mayor estado es la interdependencia, ¿sí? Ujú, sí, Que es la curva de Bradley, que plantea que en la medida que las organizaciones aumentan y van pasando de ser reactivos, de ser individualistas, etcétera, de, sí. hasta llegar al estado de interdependencia. Entonces, lo que plantea ese modelo es que a mayor interdependencia, menor accidentalidad. ¿Sí? Ujú, sí. Perfecto. El modelo Visión Cero o el Hearts and Minds parte de dos premisas, ¿cierto? El nivel más importante es el nivel generativo, ¿sí? Son Ujú, 5 estadios y que el nivel generativo se alcanza cuando se mueven dos líneas, ¿sí? Una es la confianza, ¿sí? Y otro es el liderazgo.
la confianza se va generando a través de la información. Cuando las personas están informadas, conocen los riesgos y tienen la seguridad de los estándares, más el liderazgo que fomenta la inspiración y todo eso se puede alcanzar a un nivel generativo. Pero Ok, resulta que estos dos modelos, nosotros encontrábamos organizaciones donde tenían un impacto positivo, pero llegaba a un punto llano en el cual no podían seguir avanzando. Es decir, al aplicar ambos modelos, veíamos que había un descenso, realmente había impactos muy positivos, pero en los datos, ¿sí? En indicadores reactivos e indicadores proactivos, había un punto en el cual hasta ahí llegaba la capacidad de las organizaciones y no eran capaces de descender. Cuando ok. decíamos eso, ¿qué veíamos? Habían organizaciones que tenían muy buenos datos de accidentalidad y de enfermedad, buenísimos. Por ejemplo, 6 años sin accidentes, pero resulta que el primer accidente en 6 años era un mortal. No era Wow. una fractura, no era una caída, no. Todo estaba en ceros, todo estaba supuestamente perfecto. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser que el primer accidente después de 6 años no era uno leve, sino que fue uno Sino un severo, mortal. un mortal? ¿Sí? Muy Y fuerte. encontrábamos y esas organizaciones puntuaban como interdependientes o puntuaban como generativas en los Ok. otros modelos. También encontré otras organizaciones que también estaban en esos rangos, puntuaban en generativo, donde tenían una cultura extraordinaria, gerencias comprometidas, líderes comprometidos, la gente sabía los estándares, reportaban, etcétera, pero la accidentalidad no lograba bajar desde un punto. Entonces la frecuencia oscilaba entre el 6 y el 5, 6 y el 5, y no podían bajar de allí. A lo sumo bajaban una frecuencia del 3, pero no más. Mm, Bien, eso nos llevó a generar una investigación para identificar qué era la madurez cultural. Y encontramos que la madurez cultural era la correlación entre dos variables, entre la variable hábitos y la variable confiabilidad. confiabilidad. Ok. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es Ujú, lo que pasa? Encontrábamos que teníamos un enfoque que podía dar respuesta a estos elementos. ¿Y qué encontramos? Que la variable hábitos está compuesto por cuatro componentes. El primero, gobierno corporativo. Segundo, ya. liderazgo visible. Tercero, tradiciones. Y cuarto, gestión de las comunicaciones. Entonces ahí empieza el lugar del gobierno corporativo. Ujú, ¿Y qué encontrábamos también? Que la variable confiabilidad tenía cuatro componentes. Era conocimiento técnico aplicado, control de la fluctuación del riesgo, evolución de la jerarquía de control e ujú. impacto a la sostenibilidad y la productividad. Entonces, ¿qué explicaba eso? Que había organizaciones que, aunque en los otros modelos puntuaban como generativos o como interdependientes, cuando hacíamos esta evaluación, estas organizaciones puntuaban o muy alto en confiabilidad, pero muy bajo en hábitos. Hábitos. Ok. O al revés, puntuaban muy Ujú, alto en hábitos, pero muy bajo en confiabilidad. Y eso explicaba por qué, a pesar de tener unos buenos resultados, no podían generar mayor estabilidad en los buenos resultados. Y entonces la segunda estación, Pau, es que de esos cuatro variables de hábitos y de las cuatro de confiabilidad, que vamos a asignar ocho, esos son ocho activadores. El ok. activador más importante de todos es gobierno corporativo. Ok. Y el segundo es control de la fluctuación del riesgo. Vale, entonces quería dar como ese recorrido para entender Súper interesante. por qué llegaba allá este Ujú, proceso. Y hoy vamos a hablar del gobierno corporativo. Entonces, para responder a tu pregunta, el gobierno corporativo consiste en la decisión organizacional de elevar la seguridad y la salud en el trabajo a un nivel estratégico, ¿vale? de Y voy a acuerdo. explicar por qué, cómo así. Casi Ujú, todas las organizaciones tienen como unas premisas altas de la seguridad y la salud, el bienestar, etcétera. ujú. Pero no necesariamente tener esas premisas la elevan a un factor estratégico. Un factor estratégico se caracteriza cuando la sostenibilidad del negocio depende de unas variables y que una de ellas sea seguridad y salud.
¿sí? Ujú, sí. ¿Y qué caracteriza eso entonces para llevarlo estratégico, a un nivel estratégico? Lo caracteriza en que la seguridad y la salud usualmente es visto como un área de apoyo. Tú sabes que en las organizaciones hay dos Sí. tipos de áreas. Unas que Ujú, son del core del negocio, ¿sí? O sea, son áreas productivas y hay otras que sí. son contributivas. La seguridad y la salud suele ser vista como un área contributiva. Entonces, todo lo que es área contributiva, pues por ende, es importante, pero no es estratégico, ¿sí? Si una empresa hace zapatos, pues como el producto es hacer zapatos, entonces todo lo que sea productivo es lo que vaya directamente ligado con el zapato que va a vender, De acuerdo, sí. ¿vale? Sí. Áreas contributivas suelen ser ambiental, calidad, contabilidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La visión del gobierno corporativo consiste en que la gestión de la seguridad y la salud tiene tanto un lugar en lo contributivo, pero también un lugar en lo productivo. Y Ujú, ahí empieza a ser estratégico, ¿sí? Empieza a ser mm, estratégico. Y cierro esta introducción diciendo que ese gobierno corporativo es la capacidad que tiene entonces esa organización de elevar la seguridad y salud a un nivel que es estratégico porque su propósito es lograr aumentar tres cosas, donde salud y seguridad empiezan a ser claves, que son, primero, la capacidad que tiene la organización de cuidar la reputación, ok, sí. ¿ok? Lo Ujú, segundo, elevar que la seguridad y la salud ayuda a la continuidad del negocio. sí. Tú sabes que si hay un incendio en una planta, se para el Sí, negocio, ¿sí? de acuerdo. Claro, si hay un evento mortal o algo severo, las áreas paran, ¿sí? Ujú, sí. Entonces es cómo seguridad y salud empieza a contribuir a que el negocio tenga continuidad. ¿Sí? Ujú, Bien sea por eventos o catastróficos, estamos hablando de incendios, etcétera, pero también para eventos pequeños, ¿sí? Como ujú, accidentes, etcétera. Y lo ujú. tercero es la capacidad de salvar vidas, ¿sí? Es decir, Interesante. que nadie, ni siquiera contratistas o contratas, como le llaman en Perú, tengan afectación por causa del trabajo, ¿sí? Ujú, Entonces, en ese momento, el gobierno corporativo empieza a hacer, eleva el propósito. Y cierro la introducción diciéndote, ¿eso qué implica? Es la decisión de la organización de descentralizar la seguridad y salud en el trabajo. Es eso es decir, tan ya clave. deja de ser un elemento de un área. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando hay un accidente, la gente que, o cuando hay un riesgo, vamos a ver ni siquiera un accidente. Alguien va caminando, ve un riesgo, ¿qué es lo primero que hace el que detecta? Vamos, el gerente o el CEO está haciendo una caminata y ve un acto inseguro o ve una condición insegura. ¿Qué hace ese CEO usualmente, Pau? Lo que Llame al hace, SST. llamen al SST. Correcto. Llame a un amigo. Ese, perfecto. Ese es una manifestación de que la seguridad de la salud está centralizada. Es decir, Ujú, todavía no es vista como un factor estratégico. Todavía es vista netamente como un área contributiva. Cuando empieza a ser del área productiva, ya ese CEO no va a decir llamen al SST. Probablemente ese CEO lo que va a empezar es a apersonarse de eso y además involucra al dueño del área o al dueño del proceso, es decir, a la cadena de mandos. Y ujú, dentro de ese proceso también empieza a involucrar al área de seguridad y salud, pero ya como un asesor, no como un ejecutor del control del riesgo, porque ya el ejecutor del control del riesgo es el dueño del área, ¿sí? ok, Bueno, súper interesante. hay más o menos para entender qué Sí, es el gobierno. a- ahí me traes como a colación ciertas cosas que uno ve, digamos, como de muchas estrategias de muchas empresas, sean o no de talla mundial, de empresas grandes, o sea, obviamente, pues mucha evidencia, por ejemplo, aquí, que nosotros estamos aquí en Colombia, pero pues uno ve en empresas con grande alcance en Latinoamérica, y es que
hay una definición de un propósito superior, ¿no? Entonces pensémoslo desde allá arriba. Entonces hay una definición de un propósito superior. Entonces, cuando tú nos comentas todas estas cosas de gobierno corporativo, yo me imagino, ¿cierto? Que ese propósito superior de una u otra manera debe bajar en línea con ese SST. O sea, digamos que del propósito superior viene todo el tema de desarrollo estratégico, de visión, de misión, de objetivos, de valores y todo eso, pero de una u otra manera tiene que resonar el tema de SST con ese propósito, porque pues al fin y al cabo eso es lo que va a bajar en cascada como todos los niveles de la organización. Y la gente tiene que identificar eso, ¿sí? O sea, digamos que las compañías cuando hacen sus propósitos superiores de una u otra manera, no es solo pensando en la rentabilidad, en la productividad, en todo el tema de sostenibilidad visto desde el tema ambiental, no más porque hay empresas que piensan que solo el tema de sostenibilidad es ambiental y no que tiene el ESG, ¿cierto? Pero definitivamente eso tiene que conversar desde allá arriba con ese SST, porque creo que si nosotros no estamos configurados desde ahí, desde vernos en una visión y una misión, desde no identificarnos con alguno de los valores que están recitados dentro de las compañías, pues va a ser muchísimo más fácil lograr como esa descentralización que propone ese gobierno corporativo, ¿cierto? De acuerdo, de acuerdo. De hecho, una de las experiencias, una de las conclusiones o de los aprendizajes que me ha traído acompañar gobiernos corporativos es que estos gobiernos corporativos coinciden en algún momento en que dejan de hablar de SST Ok. y empiezan es a hablar de SSV, SSV o V. Ah, Y lo curioso es que es seguridad y salud para la vida. qué bonito. Y se empiezan a ver como empresas con un propósito y es tener empresas sanadoras, Ujú, empresas que además o sea, sanan la sociedad, ujú, ¿sí? Yo creo que una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado es la aparición de los índices de sostenibilidad en las organizaciones. Por ujú. ahora, estos índices de sostenibilidad tienen mucho peso en las organizaciones que cotizan en bolsa de valores, ¿sí? Sí. Pero poco a poco esos estándares están permeando en otras organizaciones, ¿sí? Lo bonito de esto es que el índice de sostenibilidad mide la capacidad, cuando uno habla de capacidad es porque hay forma de hacer un sondeo, ¿sí? Y Sí. saber qué tan capaz es una organización. Es la capacidad que hay de no generar daños económicos, ambientales y Y sociales. sociales. Ujú, La SST está en el ámbito social ujú, y de hecho ya tiene un peso en el índice de sostenibilidad que varía entre el 4 y el 11% de todo el peso general. Pues mira, mira que ya es algo importante. ya Eso, es bien relevante. claro, es relevante porque quiere decir que la incidencia de la seguridad y salud en el trabajo, según sea si es una empresa de servicios o si es una empresa ya de manufactura, etcétera, dependiendo, pero el aporte al valor accionario de una compañía puede llegar a ser entre el 4 y el 11%. Ujú, Y uno diría, pero ¿y cómo así que el valor accionario? Pues sí, porque resulta que el valor de las acciones no solamente depende de los activos y de la rentabilidad de una empresa, sino del índice de sostenibilidad. Y ok. cuando una organización demuestra que tiene capacidad de ser sanadora, ¿sí? Es decir, de que no causa daño, por ejemplo, social, y que no accidenta a la gente, no enferma a la gente, el apetito en el mercado empieza a subir y eso hace que el valor de la acción pueda también incrementar, ¿sí? Ok. Eso es un punto súper interesante. Además, no creo que la gente lo tenga tan claro, ¿no? O sea, muchos de nosotros puede que desde nosotros mismos como profesionales de CCT no lo tengamos tan claro, ese nivel de incidencia que ya estamos teniendo, ¿cierto? Así Sobre es. esos puntos tan claves y adicional desde desde que la OIT habló de que nosotros debíamos, o sea, todos los países del mundo y todas las compañías debían garantizar un trabajo decente, seguro y saludable, yo creo que ya las conversaciones tienen un sentido completamente diferente a lo que veníamos manejando años atrás. ¿Sí? Correcto. Ahí de pronto lo que podría añadir es que uno de los grandes logros que tenemos desde el modelo Cultura Segura
al descubrir que el gobierno corporativo es el más importante de los activadores culturales fue darle sentido gerencial a ese propósito. Porque yo te digo, en todos estos años, yo solamente me he encontrado con un líder que le importaba un pepino si había muertos o no. De Imagínate. resto, han sido miles de líderes con los que he estado y todos son altamente comprometidos, ocupados de que la gente no se vaya a accidentar, que la gente no se vaya a enfermar. De todos esos solo he conocido uno, que fue hace muchos años, pero se encuentra. Hay gente que dice, no, pues, si hay un muerto, pues ahí está costeado. O ahí está muerto, yo tengo abogados, ¿sí? Es una cosa, Sí. fue una experiencia supremamente fría. Eh, pero igual me educó mucho y nos educó mucho como organización. Y Pau, una cosa que tiene el gobierno corporativo es que ese lema, o sea, la OIT dice, debemos cuidar la vida, pero entonces queda como, sí, vamos todos a hacerlo, ¿cierto? Y todos quedamos como con la mano arriba, vamos a hacerlo, pero cuando nos enfrentamos a la cotidiana No decimos, sabemos cómo. ¿y cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Y De sobre acuerdo. todo, ¿cómo le hacemos para convocar a los que están ocupados del EBITDA, los que están ocupados del valor agregado, de los indicadores financieros? ¿Sí? Y entonces, Ujú, ¿cómo trabajamos con ellos? Pues bien, de los hallazgos que tenemos desde el modelo Cultura Segura es a acompañar a ese gobierno para despertar cuál es el propósito. Y te voy a hablar de dos casos puntuales. ujú. Eh, el primero es una empresa con la cual en este momento tú y los que se están conectando y que van a ver este evento, todos estamos involucrados porque es una empresa que se encarga de transportar energía eléctrica a casi toda Sí. Sudamérica y Centroamérica. Me refiero Ujú. al grupo ISA. Sí. Si estos equipos tienen energía, es porque esa organización se ha encargado de llevar a todos los países la energía y ya hay empresas que la distribuyen, ¿sí? Y que la Ujú. hacen llegar a los hogares. Bien, un caso es el de esa compañía. Y voy a citar otro que es buenísimo, que es el del grupo Nutresa. Ah, sí. Nutresa, de pronto, bueno, en Perú tiene mucha incidencia, de hecho es una empresa que tiene incidencia desde Estados Unidos hasta Chile, ¿sí? Toda Sí. América, todos tenemos en nuestra nevera mínimo un producto De generado Nutresa, por sí. Grupo Nutresa, ¿sí? Bien, esta organización, trabajando el gobierno corporativo, ha tenido dos victorias impresionantes. Ha logrado por segundo año consecutivo ser la empresa más sostenible del sector alimentos en el mundo, Wow. ¿ok? Y si ustedes, sobre todo los que están asistiendo acá, han podido, se van y buscan Nutresa, movidas de negocio, se van a dar cuenta que el año pasado la operación de más valor económico que hubo en la historia de Colombia fue la negociación que hubo con Nutresa, Sí, ¿ok? de acuerdo, sí. Bien, entonces quiero citar esos dos casos porque vamos a hablar de gobierno corporativo y es cómo se logra incidir en los altos mandos la capacidad, o sea, o la importancia de tomar decisiones para elevar el cuidado por la Ujú. vida a un nivel estratégico y no dejarlo como algo que es de un área, ¿sí? Ok, sí, de Bien, acuerdo. estas dos empresas que tenían, estos dos casos, ¿qué tienen en común? Lo primero, los desempeños de SST saben cómo incide en el apetito del mercado. Por eso les hablaba de reputación. Sí. Una estrategia tiene que estar, o sea, ¿para qué hay reputación? Pues, uno, para tener inversionistas. Ujú. Dos, para generar créditos y si hay créditos que sean a muy bajo interés, porque como es una organización que tiene sus riesgos controlados, pues entonces los bancos compiten por ofrecerle un buen interés, ¿sí? Y como son millones, son gigantes los Sí. créditos que tienen, los logran negociar a muy bajo interés. Lo tercero,
logran generar alianzas con organizaciones del mismo o de superior nivel porque son empresas confiables que cuidan la reputación inclusive de las personas con las que están haciendo negocios. Entonces, las empresas grandes quieren es liarse o ser sociedad o parcería o transacciones con empresas que estén cuidando la reputación, ¿sí? Estas empresas entendieron eso y es por eso que empezaron a darse cuenta que eso era tan delicado para la supervivencia del negocio y que era tan importante para seguir propiciando el crecimiento que ya no era un asunto de un área, sino que era un Era más. asunto estratégico, donde Ujú, así como se dice cómo está la productividad, cuál fue la EBITDA de este mes, ¿sí? Cuál es el flujo de caja libre, también empiezan a mirar cuál es el nivel de madurez cultural en el que estamos en ese cuál es el nivel de fluctuación del riesgo, ujú, cuál es el índice de corrección del riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el aporte que estamos teniendo a la productividad de los proyectos de mejora enfocada que estamos realizando? Mira que ya son preguntas que son de gerencia, ¿sí? sí. Así como están todos los indicadores de productividad, de eficiencia, etcétera, hay un espacio para los indicadores de cuidado por la vida. Entonces, ese es el primer elemento. Y el segundo, Pau, para que sigamos, digamos, aunque hay más variables, pero quiero destacar ese, Ujú, el segundo es que el proceso, como ya lo he advertido, se descentraliza y las áreas de seguridad y salud se convierten en asesoras. No desaparecen, sino que suben el nivel, porque ya los que son dueños de la seguridad y salud son los dueños de la productividad. ¿Sí? De hecho, ¿quién es el SST del área productiva? El gerente del área productiva. ¿Quién es el principal SST de la organización? Es el CEO, es el gerente, no es el ujú, área de seguridad y salud. El área de seguridad y salud se convierte en algo tan importante porque se convierte en el asesor, en el que le ayuda y le suministra los conocimientos, los recursos y la normatividad para que esos líderes tomen las mejores decisiones. ujú, Y digamos, un elemento anexo para seguir facilitando el diálogo es que esto no es nada nuevo, sino que lo estamos redescubriendo. Todos los sistemas productivos, inclusive desde el modelo japonés, estamos hablando, caramba, o sea, estamos hablando de los años 60 hasta acá. Todos estos modelos de la Toyota, después que el TPM, el Six Sigma, etcétera, todos ellos conciben el primer pilar de todos los pilares de la eficiencia organizacional. El primer pilar es la seguridad y la salud. ujú. De acuerdo. En culturas como la nuestra, ese pilar lo teníamos por ahí, pero como hay precariedades por aprendizajes culturales, como que no se veía. Ujú, Y se veía más como un cumplimiento de norma, etcétera. Pero la verdad es que ya en este momento el mercado a nivel de clase mundial ya es capaz de identificar que una empresa, si no puede controlar su accidentalidad y las enfermedades, es una empresa improductiva por puro efecto Doppler, ¿sí? Es decir, si sí. tú ves una organización, puede ser financieramente muy estable, pero si esa organización tiene accidentalidad que no ha podido controlar, si tiene enfermedades que no ha podido controlar, de Ujú, entrada ya sí, esa empresa es ineficiente. sí. Eso es muy cierto. En eso tienes mucha la razón. Y adicional a todo, porque mira que dentro de los componentes que tú mencionas y hablando todo este tema de que seguridad y salud en el trabajo ya hace parte del componente social de todo el tema de sostenibilidad, eh, yo creo que nosotros, las compañías como tal, ¿cierto? Esos líderes estratégicos y nosotros desde el área de SST, no podemos seguir pensando que el impacto de SST es solo para los colaboradores, ¿no? O sea, por eso también esto se extiende a las comunidades, a la sociedad en general. Y nosotros a veces nos preguntamos porque, pues, obviamente uno todavía se encuentra con profesionales que hacen esta pregunta, pero ¿qué impacto nosotros tenemos sobre la comunidad si somos SST y trabajamos para la gente? Yo les digo, no, o sea, es que las familias, ¿sí? O sea,
es no solo el hecho de que tú le estés dando herramientas a las personas para que se cuiden del trabajo, dentro de la empresa donde están, sino le estás dando herramientas a esa persona para que vaya y también enseñe en su casa. O sea, que esto se vuelva un colectivo seguro y saludable para todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí es cuando venimos como la importancia de que, porque desde arriba tiene que venir como este lineamiento y no desde nosotros, ¿sí? Porque cuando nosotros seguimos manejando las cosas no, como desde, podemos decirlo así, como desde nuestro ego profesional, arranquemos por ahí, porque hay mucho ego profesional todavía por ahí volando. Segundo es de que pensamos a veces que o somos muy indispensables o las empresas no consideran que somos indispensables, entonces también jugamos como en esos dos bandos, ¿no? Porque todavía se ven en las realidades. O tercero, muchas veces yo siento que las personas consideramos que no trabajamos en compañías o en actividades económicas que puedan tener este impacto relevante y que tener un gobierno corporativo no sea importante o no sea clave, no sea estratégico, ¿sí? Entonces mira que aquí vienen a jugar muchísimas cosas que nosotros sí debemos pensar como profesionales y debemos replantearnos sobre cómo vemos esto, cómo lo empezamos a subir, cómo empezamos a empaparnos de verdad de qué es gobierno corporativo y cuáles son esos elementos claves que tú nos has venido dando como en la conversación y realmente cómo lo llevamos a la práctica. Y considero también que dentro de lo que te mencionaba yo de ese ego profesional que a veces nos lleva es cómo nosotros también estamos gestionando y vendiendo el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, cómo realmente resaltamos esa importancia y cómo también nos damos ese nivel, ¿no? Porque mira que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad de seguridad y salud en el trabajo, encontramos demasiados componentes que podemos, dentro de los que podemos colaborar, ¿sí? Pero o el desconocimiento o muchos factores que realmente pasan en el día a día hace que pues pasemos como de largo eso y no lo consideremos. Entonces creo que tener un gobierno corporativo sigue siendo una parte de una estrategia para cualquier organización. Por eso yo también te decía ahorita, es que no es solo pensar en grandes empresas, en medianas empresas, en pequeñas empresas, porque al fin y al cabo esas pequeñas empresas quieren en algún momento crecer y ser grandes, pero para crecer y ser grandes tienen que tener modelos fiables de cultura que les permitan también crecer de manera importante y apalancar sus resultados con todas estas cosas. O sea, digamos, hasta, inclusive hasta los emprendimientos, que uno pensaría que no, ¿no? Ay, no, es que yo solo tengo dos personas, pues hágale el trabajito a las dos personas, es que está aquí irlo cultivando para que realmente tenga un impacto en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, mira que esta conversación está demasiado interesante y a propósito de todas las cosas que nos comentas y viendo que nosotros tenemos que empezar a elevar ese nivel, o sea, siempre lo hemos conversado nosotros en muchas de las veces que nos hemos encontrado, es cómo elevamos ese nivel, ¿no? Pero creo que elevar ese nivel representa unos desafíos importantes para los profesionales de SST y para las compañías. En este punto, ¿tú cuáles consideras que son esos grandes desafíos que tienen tanto los profesionales de SST para llegar a ese nivel y instaurar un gobierno corporativo? ¿Y cuáles son esos desafíos que tienen las empresas para migrar a ese modelo y obviamente que puedan adaptar gobierno corporativo en SST? Es muy buena pregunta. Y me parece buena porque la respuesta a mí me parece que puede ser fantástica, ¿sí? Y fantástica es porque es altamente movilizadora para todos los prevencionistas. Miren, lo primero es, los prevencionistas solemos ser muy buenos técnicos cumplidores de ley. De acuerdo, sí. ¿Ok? Entonces, y claro, esa es la escuela. Cuando vamos, ahí, en países como Colombia hay ingeniería. Hay otros países, por ejemplo Brasil, que no tiene una profesión, tiene como formación de técnicos, pero para poder ser SST tienen que hacer especializaciones. Eh, y bueno, eso varía de país a país. Lo cierto es que todas las formaciones están muy orientadas a ser técnicos cumplidores de ley. Pues Ujú. claro, comprendemos el riesgo, bien sea alturas, biomecánico, etcétera, etcétera, todos los Y más papistas riesgos. que el Papa, ¿no? Total, total. Y entonces nos aprendemos toda la ley, pero Sí. resulta que es que ese es uno en la vida real, ya cuando salimos de la academia, en la vida real esa es una de nuestras misiones, pero tenemos Ujú. muchas más. ¿Qué es lo que tenemos que aprender pronto? Y eso no, hasta el día de hoy, no hay escuelas que formen en esto.
¿sí? Nos toca es hacerlo o con certificaciones independientes, pero no hay universidades que formen aún en esto. Entonces, lo primero es, ¿cómo se eleva a la SST a un nivel estratégico? Lo primero es que esté anclada a un eje estratégico, perdón la Ujú, redundancia, ¿sí? Casi siempre está, desde la estrategia, la SST está conectada a la estrategia, pero como en un tercer o cuarto nivel. Porque digamos que no, queremos crecer, subir el 50% del EBITDA en 5 años, bla, 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 ¿cierto? Los puntos estratégicos suelen ser muy claros. El segundo reto que tenemos nosotros, además de ser muy buenos técnicos cumplidores de ley, es saber esto en qué punto de la estrategia del negocio es que esto conecta. ujú, Entonces, ¿eso qué implica en este segundo punto? Implica en que nosotros tenemos que saber identificar y acompañar a los líderes en que ellos también identifiquen cómo su eficiencia o su éxito tiene que ver también con el apoyo que nosotros podemos brindar. Por ejemplo, se cree que solamente hay un impacto en el negocio cuando hay un accidente, ¿cierto? Cuando hay un ujú, accidente, pues claro, es una persona que deja de estar disponible. Entonces, claro, hay un paro en su productividad, pero no vemos que hay otras pérdidas. Hay pérdidas porque se merma la velocidad del proceso. Hay un proceso donde la empresa está como en calentamiento otra vez de buscar el ritmo. Hay ujú. paros no programados, ¿sí? Hay un montón de pérdidas que están asociadas a la SST que son costos invisibles, ¿sí? Sí. Entonces, un elemento que nosotros tenemos que generar para podernos conectar a la estrategia es cuando nosotros identificamos cómo, a través de SST, esos líderes, todos los otros líderes pueden brillar más con lo que nosotros podemos aportar. Nosotros podemos aportarle si ayudamos a que ese equipo tenga mejor salud mental. Podemos aportarle si la relación biomecánica con el entorno en el que se está es mejor, que llamamos ergonomía, ¿sí? Aunque hay un Sí. debate de ese nombre, no es, pero finalmente todos sabemos cuando dicen ergonomía a qué se refiere. ¿A qué se Entonces, refiere? ¿Qué es? exacto. Eh, Nosotros también podemos saber que hay el presentismo, entendido como lo contrario al ausentismo, ¿sí? Ujú, O sea, la capacidad de que la gente realmente esté disponible para la operación, ahí tenemos como aportar. ¿Cómo podemos aportar para que los alistamientos, que son todas las actividades previas, ¿sí? De listas de chequeo, revisión de los preoperacionales, si nosotros podemos hacer que eso sea más eficiente, si los mantenimientos, que son paros mayores, pueden hacerse en el tiempo o inclusive antes del tiempo que es estipulado, nosotros tenemos mucha forma de cómo aportarle al negocio. ujú, Y ese es el aprendizaje que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que cambiar el proceso de que la gente tiene que adaptarse a nosotros, porque nos odian cuando eso ocurre, ¿sí? Que eso Por sea no eso muy fácil. siempre la refrán, ay, ahí viene el DSST. Correcto, correcto. Entonces, claro, y con justa razón, pues si nosotros estamos imponiéndole una cosa que ellos no ven que tienen que ver con eso. De nuestra misión es identificar en cada proceso cómo lo que yo le puedo aportar, cómo puedo hacer para que ese otro brille, ¿sí? Ujú, Y hay un tercero. Un tercero es cómo nosotros incidimos en los índices de sostenibilidad y productividad de la organización. ujú, Ahí, cuando elevamos ese nivel, podemos tener, mejor dicho, ¿a qué voy con esto? Es que nosotros tenemos que conocer negocio. Totalmente de el acuerdo. negocio. Por Hablar eso, en lenguaje financiero también, ¿no? Porque eso nos claro, cuesta un montón. total. Por ejemplo, el sector minero, que en Perú es buenísimo. Es Perú muy y alto, Chile sí. tienen niveles buenísimos. El sector minero la tiene muy clara.
el encargado de la seguridad y salud suele ser es un ingeniero de minas. Un ingeniero de minas que conoce el negocio y que se especializa en seguridad y salud, ¿sí? Ujú, Y si ustedes miran en el sector minero, eh, casi que de los poquitos que cerca al CEO, uno de ellos es el superintendente de seguridad y salud, ujú, ¿sí? Ellos lo comprendieron, ¿sí? Porque es una gestión, pero para eso hay que conocer el negocio. Entonces nosotros, al ser muy técnicos en alturas, bla, 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 pero no conocemos la productividad del negocio. Entonces el tercer camino es que tenemos que conocer cómo funciona el negocio y nadie nos va a enseñar, pero nosotros tenemos que construir la manera de identificar cómo aportamos al ciclo productivo del negocio. Y ahí va a ser ujú, música para los oídos, para alta gerencia, pero también para los mandos intermedios, ¿sí? ujú. Entonces, Sí, bueno, de acuerdo, eso es muy clave. Bueno, Hugo, retomando todas estas cosas y pensando en que nosotros de una u otra manera debemos tener un papel como de enamoramiento, ¿no? O sea, esa etapa de enamoramiento debe ser a largo plazo del tema de SST, y más si lo vamos a elevar a un tema de gobierno corporativo. Entonces, teniendo en cuenta este tema, ¿cuáles consideras tú que deban ser como esos componentes claves en el cual las empresas puedan desarrollar su gobierno corporativo? O sea, ¿qué elementos deben ser claves, y que uno los pueda materializar de manera sencilla, que la gente no sienta que esto es trabajo adicional, ¿no? Porque a veces cuando tú muestras un modelo, muestras uno de estos activadores que estamos hablando que es gobierno corporativo, la gente piensa que es más trabajo, ¿sí? Entonces también, ¿qué componentes ves tú claves que la gente pueda desarrollar para tener un muy buen gobierno corporativo y que sea fácil como de hacerle esa inmersión y que la gente se apropie de eso? Porque también tenemos que entender que el gobierno corporativo definitivamente es descentralizar ese CT. O sea, no podemos seguir pensando que ese CT dependa de nosotros, que sea responsabilidad de Paola, de Hugo, de Pepito, de Perensejito. No, sino que realmente los responsables directos sean otros en compañía de, obviamente, de nosotros. ¿Sí? correcto. Bien, creería que lo principal ya tenemos claro, vamos a suponer que se cumple el criterio de que la gerencia sabe cómo lograr mayor apetito en el mercado, Ujú. no solo de ventas, sino también de talento, a partir de la divulgación de los éxitos en seguridad y salud. Ok, Las grandes organizaciones, así como dicen, ah, hemos sembrado 2 millones de árboles y tal cosa, ¿sí? Ya sí. las organizaciones empiezan a establecer cuáles son las victorias en seguridad y salud. Empiezan Ujú, a divulgarlo, porque tienen con qué, ¿sí? Y eso genera muchos apetitos, que es retención de talento, apetito por vinculación, por generar vínculo, ¿sí? Y además por ser top of mind, es decir, que la gente diga, yo voy a ser como ustedes, ¿sí? Inspirar la sociedad. Entonces eso aumenta reputación y tiene incidencia en el valor accionario. Entonces vamos a ujú. suponer que ese elemento ya se cumple. Entonces la Sí, pregunta check. es, bueno, ¿y entonces qué se sigue? El siguiente paso es entender de qué se ocupa el gobierno corporativo y de qué no se ocupa el gobierno corporativo. Ok, sí. El gobierno corporativo se ocupa de tres cosas. El primero, elevar los estándares, Ujú, es decir, poner los estándares no como el mínimo requisito legal, sino subirlos al nivel de clase mundial. Y los únicos que pueden hacer eso son desde el gobierno corporativo. Entonces, primero, elevar los estándares. Segundo, se tiene que ocupar de aquellos procesos donde implique cambiar métodos de trabajo. ujú. Y tercero, que implique inversión de recursos. ¿Sí? Ok. Esas tres cosas son claves, ¿sí? Y me voy a ocupar muy especialmente de los últimos dos, que es donde lo que implique generación de cambios de método de trabajo y generación de recursos. Ujú, Vamos a suponer que una organización tiene un desempeño interesante, seguridad, pero aún de vez en cuando se generan severidades.
Esas severidades, cuando se identifica, se dan porque las máquinas todavía son máquinas, por ejemplo, de 1956 y que han tenido modificaciones en el tiempo, pero es Ujú, la máquina de 1956, ¿sí? O espacios locativos que están ahí desde 1975 y que ese espacio locativo sigue estando ahí, ¿sí? Y ha tenido modificaciones, sí, pero es el espacio locativo. Entonces las tejas o los techos siguen estando ujú. en mal estado, el terreno sigue siendo irregular, etcétera. Bien, ¿quién gestiona eso? Solamente el gobierno corporativo, porque implica pensar en cambio de métodos de trabajo e inversión de recursos, Ok. Ujú. ¿vale? Sí. Entonces, ¿de qué se ocupa el gobierno corporativo? Se ocupa de cazar formas de lo cual no se puede ocupar un líder operativo. O sea, un líder Ujú. táctico o un líder operativo no tiene cómo, que no tiene cómo decir qué voy a hacer con esa máquina de 1955. Es el gobierno De acuerdo. corporativo. El líder operativo y el líder táctico lo que está haciendo es gestione con lo que hay, pero solo los niveles estratégicos son los que tienen incidencia y decir, oye, esa máquina en 5 años la tenemos que cambiar. Y son ellos Ujú. los que hacen el plan para poder hacer un cambio de esa maquinaria. Entonces, Ok. lo primero, Pau, es que se ocupen solo de eso. ¿De qué no se Ujú. ocupan? De todo lo que esté al alcance del resto de líderes. ¿Vale? Entonces vamos a Listo. suponer Perfecto. una guarda. ¿La guarda existe? Sí. ¿Que se pone o que no se pone? Sí existe. El que debe velar porque esa guarda esté Es el es el líder del dueño de esa proceso. área. Es el líder del Ujú. proceso. Y ni siquiera el SST, es el líder del proceso. Ujú. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, eso es lo primero, que ellos se ocupen de eso. Lo segundo, Pau, es que debe haber unas mesas de trabajo desde el gobierno corporativo. La primera es la composición de una mesa central, donde quien preside la mesa central es el CEO de la compañía. Ok. Ujú. Eso es súper claro. Es el CEO de la compañía, ¿correcto? Y si en algunos casos el CEO tiene más presencia fuera de la organización, porque hay CEOs que tienen su función es estar viajando. Si está en Estados Ujú. Unidos, está en Europa, está moviéndose, ¿sí? Entonces, el que le sigue, que tenga más presencialidad, ¿sí? Pero estamos hablando del más alto nivel, porque se va a ocupar de que esas mesas de trabajo estén funcionando, ¿vale? Pues bien, está Ok. una mesa central y alrededor de la mesa central se generan unas mesas satelitales. Ok. ¿Y son satelitales en qué sentido? Pues son satelitales en el sentido de que se enfocan de ciertas cosas específicas. Te digo un ejemplo. Hay una mesa que puede encargarse de terceros, o lo que llaman contratas en Perú, o contratistas o Ujú. proveedores. Hay una mesa de trabajo que se ocupa de mejorar el desempeño en ese tipo de poblaciones. ¿Y de qué se ocupa esa mesa? Se va a ocupar de elementos que necesiten cambiar métodos de trabajo e inversión de recursos. Ok. El resto de cosas se ocupan otros. ¿Qué es otra mesa? Puede que una empresa dedique que lo que tiene que hablar es tareas de alto riesgo. Perfecto. Una mesa se ocupa de las tareas de alto riesgo. Otra mesa satelital de la mesa central puede ser una mesa de liderazgo y cultura, ¿sí? Etcétera, Ujú. etcétera. Hay organizaciones que pueden tener 24 mesas satelitales, hay Wow. otras que tienen Son un montón. 7, sí, sí, así Ok. es. Una experiencia con una empresa cementera colombo-española, esa empresa decidió tener 24 mesas de trabajo, porque cada una se encarga de una fracción, ¿sí? De una fracción estratégica. La ley, como te decía, la regla es que siempre se puedan ocupar de, de cosas que impliquen cambios de métodos de trabajo e inversión de Ujú. recursos. ¿Sí? Bien, ese es el segundo elemento. Ok. ¿Ibas a decir algo, Pau? Sí, es que me causa curiosidad también de cómo, digamos que si la mesa, ¿cierto? La mesa de ese gobierno corporativo, la mesa principal, está obviamente liderada y presidida por el CEO,
presidentes o gerentes generales de las compañías. Eh, ¿Quién debería acompañar a ese CEO aparte de nosotros en esas mesas? Nosotros solamente desde el punto de vista asesor, pero ¿quién debería acompañar a ese CEO? O sea, esa definición de esas personas estratégicas que estén en esa mesa, ¿cómo se puede hacer? Orgánicamente, por niveles, o sea, quiénes deberían hacer parte, también pueden ingresar trabajadores, o sea, imagino que a las personas que nos estén escuchando y viendo les puede causar curiosidad esto, ¿no? Claro, hay algo, el método de cultura segura tiene dentro del gobierno corporativo, además de esa mesa central, tiene que tener Ujú. paralelamente un equipo que le llamamos las cuatro llaves. Ok. Esas cuatro llaves son cuatro roles, que es el CEO, que es Ujú. el dueño de todo el dueño de esto, el dueño de la SSV. Por eso se Sí, habla sí, de sí, empresa sí. sanadora, Seguridad y ¿sí? salud para la vida. Seguridad y salud para la vida. Ujú, Entonces, es el que se apropia de que la organización es una empresa sanadora, ¿sí? Es decir, nosotros lo que ujú, brindamos es bienestar, felicidad, seguridad, salud para la vida, ¿sí? Entonces, ese CEO es el dueño de SSV. Ese es uno. Segundo, debe haber un dueño del programa, ¿sí? Entonces, uno es el dueño de la estrategia, el segundo es el dueño del programa, que usualmente suele ser o el vicepresidente de talento humano, ujú, porque es el que de alguna manera debe liderar el proceso de transformación cultural. Y uno de ellos, sus ujú, componentes, es liderar que el gobierno corporativo funcione, ¿sí? Entonces, ese es el dueño del programa. El tercero es un líder técnico, que suele ser el gerente o el director de seguridad y salud. ¿Sí? O sea, ujú. el más alto rango en seguridad y salud. En seguridad y salud. Ok. Y el cuarto es un ente externo. Ejemplo, cultura segura. ¿Sí? Sí. Es tener un externo que haga parte de esas cuatro llaves y que sobre todo que haga el papel de un independiente que está acompañando allí. Esas cuatro llaves son fundamentales porque son los que ayudan a, primero, hacer gestión del riesgo de los proyectos de transformación cultural. Una de las amenazas más grandes que hay en procesos de transformación cultural es que aparecen resistencias, Sí. hay detractores, porque hay gente que dice lo que tú digas, más trabajo, ¿sí? ¿Y por qué me Sí. va a tocar a mí? ¿Cierto? Entonces, hay muchos riesgos. Otro ejemplo, como el dueño de esto es el CEO, hay épocas, por ejemplo, esta en la pandemia o en esta, donde los CEOs cambian muchísimo. Hay CEOs que Sí. están cambiando cada año, etcétera. Otro elemento, las organizaciones están teniendo una velocidad en las compras. Entonces hay cambios de socios, ¿sí? Con Ujú. mucha velocidad. Y cada 4 años hay un nuevo socio. Entonces, si una empresa que dice, me interesa esta compañía y la compro. Ah, entonces ya no me llamo ta, 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 sino Y ta, ta, no. ta, ta, tin. ¿Sí? Entonces ya, ¿por qué? Porque ya cambio de socio, ¿sí? Entonces, Ujú, ¿qué hacen las cuatro llaves? Es asegurar la administración de la gestión del riesgo del proyecto de transformación cultural. Ese es el primero. ujú, El segundo, se ocupa del cumplimiento del, o sea, es el que avala que el proceso de transformación cultural realmente está incidiendo. Es decir, son los que ocupan de avalar que el nivel de ujú. madurez va aumentando. ¿Qué quiere decir eso? No sé, el nivel de madurez de qué depende. Ah, preguntémosle al consultor. No, tiene que ser las cuatro llaves las que dicen ese dato es verdad o Uno. ese dato no es verdad, ¿sí? Ujú. Entonces ellos se convierten en veedores Sí. del proceso de evolución de transformación cultural. Y el tercero es el que se asegura que todas las mesas de trabajo, las satelitales y la central, funcionen, Funciona. Ok. ¿sí? Entonces Sí. ahí, digamos que las cuatro llaves empiezan a habilitar esa capacidad de acompañar al CEO, ¿sí? Son las que acompañan también a todos los líderes y son las que van ayudando a que todos, paso a paso, tengan éxito en la gestión estratégica de la seguridad y la salud. Ok.
Bueno, esa respuesta de todas, o sea, todas me han encantado, pero esta sí es muy importante porque con eso pues las personas que nos estén viendo y escuchando de verdad tienen un panorama un poco más claro, porque muchas de las cosas que se presentan generalmente cuando tú le hablas de gobierno corporativo a las empresas es cómo se come. O sea, ¿quién va a hacer eso? ¿Sí? Porque como decíamos, ay, no más trabajo. No, ¿quién va a hacer? Porque al fin y al cabo no es que sea más trabajo, es que es una responsabilidad de todos el adquirir el hábito de cuidar a las personas, de salvar vidas. ¿Sí? O Así sea, este es es. un hábito organizacional y lo debemos ver de esa manera para que realmente paga parte de los ADNs de las compañías y esa es la manera en que, digamos, uno puede tener unas llegadas supremamente diferentes más arriba, ¿no? Eh, y Pau, si dentro de todas estas, me dale. permites que acabas de decir una cosa importantísima y no quiero dejarla Ujú. ir. Sí, Es que dentro de las acciones, o sea, la razón de ser del gobierno corporativo es mantener la disciplina operacional, porque la de disciplina se acuerdo. pierde. Entonces, cuando uno está movilizando las gerencias, es mantenerlas motivadas, entender cuál es el propósito, o sea, inspirarlas, Sí. motivarlas y facilitar que ellas sean las movilizadoras de la disciplina operacional, ¿sí? Ujú. Porque esto necesita una altísima dosis de pasión, porque es una cosa más para hacer, probablemente sí, pero no quiere decir que sea una cosa más de esas que me tocó, sino que intégralo porque hace parte de ti. El asunto Sí, es no es muy una cosa claro, desligada. no es desligada, porque es que también es una cosa práctica. ¿Quién está, qué líder está en todos los procesos? Los supervisores. El área de CST es limitada. Entonces, el área de Ujú. CST no puede hacer todos los controles. ¿Quiénes están en los controles? Los Los supervisores, 10 ahí. los dueños de producción. Por ende, por factor práctico, ¿quién decide sobre esa fluctuación del riesgo? El líder. Entonces, de Ujú. entrada, no quiere decir que le toca hacer algo, sino que es darse cuenta de que en su universidad no le enseñaron una cosa que está aprendiendo también, y es que Sí. tiene que ocuparse también de la gestión del riesgo. Ujú. Correcto, quería decirte eso, porque la disciplina No, operacional es fundamental. y ahí se suman muchísimas cosas, ¿no? Porque nosotros vemos como disciplina otras cosas que no son seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero cuando tú le incorporas, ahí es donde realmente hace eco el tema, ¿sí? Entonces, digamos que esa disciplina sí marca mucho la diferencia frente a lo que realmente gestionamos en sitio y lo que realmente llevamos hasta arriba. Es tan importante que en esa disciplina no solo la veamos desde ese punto de la disciplina de la operación, hablando de la producción o hablando del proyecto, hablando de lo que sea, sino cómo instauramos esa disciplina desde ahí y cómo esa se eleva la disciplina desde arriba, desde esa estrategia, para que realmente se tomen decisiones desde la coherencia y desde la facilitación de los procesos, de los recursos o de lo que necesitamos para llevar obviamente como a la organización a un nivel diferente en temas de desarrollo de seguridad y salud del trabajo. O sea, creo que ese punto que acabas de tocar es supremamente importante y menos mal lo trajiste a la conversación como para que todos lo vayamos teniendo claro, ¿cierto? Eh, y aquí un punto súper importante que quería preguntarte. ¿Cómo has visto tú que llevas obviamente primero desarrollando el modelo de cultura tanto tiempo, más allá de eso, asesorando tantas empresas en temas de gobierno corporativo? ¿Cómo ves tú que ha mejorado realmente el desempeño de seguridad y salud del trabajo teniendo ese elemento? Digamos que hiciste la evaluación del modelo de cultura segura, que sean de esas empresas que sacaron un poquito porcentaje de gobierno corporativo o que está nulísimo y les toca arrancar como de ceros ese proceso. ¿Cómo has visto tú que se mejora realmente el desempeño cuando nace desde ahí, desde esa formulación de gobierno corporativo, que se formulan las mesas, que empiezan a trabajar? ¿Cómo has visto el mejoramiento de desempeño de SCT desde lo poquito hasta lo mucho? ¿Cómo lo has visto? Es que es del día a la noche o de la noche al día, es un giro enorme. En primer lugar, vamos por lo más básico y es la alegría de que las organizaciones pueden tener un índice de frecuencia inferior a uno. Ujú. Entonces está punto 5, punto 7, punto 4, ¿cierto? Que son, llegar a un índice de frecuencia inferior a uno Un trabajo es un trabajo duro, duro. ¿sí?
Pero de entrada, ese es la primera satisfacción, ¿sí? Ujú, La segunda, que logran asegurar que, por ejemplo, eventos de enfermedades asociadas al riesgo psicosocial no aparecen en los primeros 4 años de experiencia del trabajador, ujú. ¿sí? O que osteomuscular en 7 u 8 años no aparecen riesgos no, Enfermedades. no aparecen enfermedades osteomusculares. Ujú, Y así sucesivamente. Cada enfermedad tiene como unos rangos. ujú, Entonces, el primero más básico es que la gente se pone muy feliz porque hay índices de clase mundial. Y ojo, no solamente en el personal interno. El desafío es llevar a que sus contratistas tengan ese indicador, ¿sí? O wow. sea, Sí, eso es grande. claro, porque es que, claro, podemos, oh, nosotros, empresa X, estamos súper bien, bueno, y tus El contratas, contrato. no, ese contratista, no, no sirve, no sirve, no sirve. Tus contratistas, y sobre todo cuando cotizas en bolsa, tú tienes que reportar todo lo que pasa por causa de tu trabajo, ¿sí? Ujú, Entonces, bien, entonces, ese es lo primero. Pero el segundo es que empiezan a identificar que hay un impacto a la sostenibilidad y la productividad. La función de las mesas de trabajo, Pau, es cazar proyectos de mejora enfocada. Entonces, si yo estoy ujú, trabajando con contratistas, esa mesa lo que tiene que hacer es cazar problemas cuya solución dependa solo de ellos, o sea, cambiar métodos de trabajo y generación de recursos, buscar recursos para que se dé, pero lo que hacen es cazar proyectos de mejora enfocada. Y uno de los elementos de la mejora enfocada es que debe generar cuál es el problema actual y cuál es el efecto de la solución. Y uno de los elementos es cómo me impacta la productividad y cómo mejoró la productividad después de instaurar la mejora enfocada. Porque uno de los principios es, si vas a hacer una mejora, la mejora tiene que ser igual o superior en materia de productividad. Y no te puede afectar la productividad. Y lo que sí es al menos el 1% de la productividad que mejore con la eficiencia que estás, con la actividad que estás instaurando. Cuando estas mesas logran captar el efecto en la productividad y en la sostenibilidad, se cuantifica y empieza a haber una relación, por ejemplo, en un EBITDA o en un flujo de caja libre ujú, de un área, ¿sí? Cuando una corporación empieza a hacer acciones de divulgación a stakeholders de las mejoras, empieza que la reputación aumenta, ujú, el sí, apetito del mercado aumenta, el talento, ¿sí? Que el talento hoy es supremamente difícil retener talento sí. y que ese talento empieza y aumenta la ventaja competitiva. Ese es el segundo efecto. Y el tercero es que es una organización que se convierte en top of mind, se vuelve en punto de referencia. Cuando la gente habla, yo quiero ser como ellos. Y la sociedad empieza a incorporar modelos, buenas prácticas a Ujú. partir de lo que la organización hizo. Y eso genera un efecto impresionante, impresionante, Pau. Y ya la gente, bueno, mira todo lo que eso es de tener una empresa de referencia, no solo en un producto, ¿sí? Cuando uno piensa en ropa, cada uno dice, uy, a mí me encanta tal ropa, tal marca, ¿sí? Sí. Es lograr eso, ¿sí? Porque hay gente que dice, yo quiero trabajar ahí. Hay gente que dice, yo si negocio con esta empresa, mi reputación está a salvo. O gente que dice, yo quiero invertir ahí. Entonces, creo que esos son los tres efectos más importantes que tiene este gobierno corporativo. Este gobierno corporativo. Bueno, para irle como dando espacio al cierre de nuestra conversación, ¿cuáles consideras tú que deben ser o que deban más bien los mensajes que deban quedar de esta conversación que estamos teniendo para que obviamente los profesionales que están aquí, que nos van a ver, que nos van a escuchar, se lleven como esa espinita de que realmente el gobierno corporativo sí vale la pena, sí es necesario, eh, y que tienen además todas las posibilidades para volverlo un caso de éxito dentro de las empresas donde estén laborando? Total. Mira, yo creo que lo primero que quiero
dar el mensaje para que esto no, porque esto se ve como muy elevado, que implica muchas cosas, muchos esfuerzos y la gente puede decir, no, esto para mí es inalcanzable. Quiero Sí. decirles que, como lo decía, así como cuando uno va a alimentarse, Ujú. uno no se come todo de una, uno va por pasos, ¿sí? De acuerdo, sí. ¿Y cuál es el primer paso para trabajar gobierno corporativo? Es ocuparse del control de la fluctuación del riesgo, Ujú. ¿sí? Entonces hay muchas cosas para hacer de gobierno corporativo, sí, pero es un gobierno corporativo que al menos de qué se puede ocupar, y esto va para la empresa pequeña, para la empresa mediana, para la empresa grande, ocuparse del control de la fluctuación del riesgo, ¿sí? ¿Esto qué es? Ocuparse de todos los eventos potenciales, o sea, cuando los controles van desapareciendo. Si uno hace ese monitoreo, por ahí empieza. Lo segundo, eh, esto es alcanzable para todos, ¿sí? Lo tercero, ocúpate de identificar cómo desde la SST tú aportas a la estrategia del negocio, más allá del cumplimiento técnico normativo. Y Ujú. lo cuarto, pues bueno, si tú me permites una cuña, es pues, ¿por qué no? También nosotros venimos haciendo ciertas cosas que vamos divulgando también desde Cultura Segura, es decir, que nos sigan en las redes sociales, porque Ujú. ahí también hay tips y tenemos también unas conversaciones que pueden dar luces para darse cuenta que esto sí es posible, ¿sí? Y si están Ujú. interesados en el proceso de gobierno y procesos de cultura, pues seguirnos a Cultura Segura en las redes sociales y, por supuesto, a estos mismos eventos que ustedes vienen realizando que entre todos nos vamos asociando y vamos generando una sociedad cada vez más capaz de llegar alto. Qué bien, yo le agregaría a este mensaje final y es una frase que hace muchos años aprendí y que definitivamente uno no puede dejar y es insistir, persistir y jamás desistir, ¿no? O sea, digamos que a veces puede que estos modelos de gobierno corporativo sean de entrada, no los vamos a vender de una, o habrán empresas que digan, no, pues después, pero nuestra tarea, ¿cuál es? Ser incisivos, o sea, la tarea es cómo movilizamos nuestra seguridad y salud en el trabajo para que de verdad está en esos niveles, ¿cierto? Que se tomen decisiones desde allá y que desde el CEO de la compañía se hable de un mensaje claro, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la empresa que estoy representando en este momento, para el CEO global de la compañía, la seguridad y salud en el trabajo es un no negociable, ¿sí? O sea, desde que tú ves de entrada el CEO hablando en la compañía de que esto es un no negociable y su mensaje de entrada y está en la inducción y está en las conversaciones y la country manager también lo replica y lo habla en todas sus conversaciones, inclusive en las conversaciones que tenemos de conectados, donde nos conectamos todas las personas del país. Y ella habla de sus tres no negociables y el primero es seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente eso cambia la manera en cómo el resto de las personas de la organización ve seguridad y salud en el trabajo. O sea, eso cambia inmediatamente la dinámica de las compañías. Y cuando nosotros nos arriesgamos a insistir en este tipo de modelos, a insistir en llevar a la CCT a otro nivel, a que realmente se tomen decisiones distintas, creo que los resultados siempre van a ser en beneficio. Independientemente para nosotros, es para la gente, es para la compañía. Al fin y al cabo, si nosotros crecemos, crecen los demás, ¿sí? O sea, digamos que nosotros no nos podemos seguir sintiendo aislados o los patitos feos en muchos casos, ¿cierto? El cuento del patito feo, o que somos un área eh, netamente como de apoyo y que solo salimos para resolver el problema o cuando está la auditoría o cuando está el tema legal. No, tenemos que también darle como un nivel de relevancia un poquitico diferente y no cansarnos en este proceso, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que tú dices, o sea, mira cuántos años llevas en la práctica de esto, si me preguntas también, obviamente son muchísimos años de práctica y nos vamos a encontrar con profesionales de muchísimo tiempo, inclusive los recién egresados. Eh, Nuestra tolerancia a la frustración debe ser todavía más alta, ¿sí? Porque pues no todas las cosas nos van a salir en una primera instancia y menos en temas de gobierno corporativo. Entonces sí, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar muchas habilidades blandas frente al proceso. Lo que tú decías al principio de la conversación, hay cosas que a nosotros no nos van a enseñar nunca en la universidad, pero también tendremos que estar dispuestos a aprenderlas para poder llevar a la seguridad y salud en el trabajo a otro nivel completamente diferente. Y creo que un buen punto de inicio
con esta conversación fue haber hablado con el gobierno corporativo, abrirle como un poquitico la puerta a ese tema en muchos profesionales que nos estén viendo y escuchando y que les quede esa espinita. O sea, yo creo que nosotros nos basamos en espinita y cada quien va generando como la estrategia o la idea general de lo que quiere hacer dentro de sus procesos, pero creo que esta conversación ha sido demasiado maravillosa y demasiado poderosa, Hugo, de verdad. O sea, yo me voy contentísima y obviamente que nuestra audiencia también le guste muchísimo porque creo que esto es de cambiar mentalidades, de cambiar hábitos, de desarrollar estrategias diferentes, de vernos diferentes y querer hacer de verdad en nuestras empresas un lugar, un mundo mejor también, ¿no? O sea, nosotros también tenemos un espacio para lograr un mundo mejor en este tema de SST, aportando a la sostenibilidad. Totalmente de acuerdo. Hay que empezar y no verlo complejo. Realmente es que es empezar con pequeñas cosas eh, y, y conectarnos con, hacer que el otro entienda que gana. Sí, el problema es Ujú, que a veces decimos, no, el otro dice, no, pues con usted antes estoy perdiendo. Usted me hace parar la máquina, porque usted me hace bajar la gente de las alturas, ya, pues usted no me da soluciones, ¿sí? Entonces, lo primero es, ¿cómo yo le puedo ayudar al otro a que haga mejor las cosas? ujú. Sí, sí, ese solo ejercicio nos va a ayudar a que hacia arriba, entender como un CEO, también yo le puedo ayudar al CEO que mejore su desempeño conmigo, ¿cierto? Entonces es eso. Totalmente de De acuerdo, acuerdo. Pau. Gracias por la Ay, invitación, es un placer. no, 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 de verdad estamos súper contentos de haberte tenido en este espacio, de que tú fueras quien abriera estas conversaciones de nuestro HS, la TAM Insight. De verdad, esperamos poder contar contigo y con Cultura Segura en otros capítulos que vamos a ir Con todo desarrollando. gusto. Queremos que esta comunidad se mueva un poquito diferente, queremos hacer grandes cosas. Con Carmen, la presidenta de la asociación, estamos pensando que esta comunidad, aparte de podcast, de conversaciones, de entrevistas, podamos tener cosas audiovisuales que de verdad sean de herramienta fundamental para, para los profesionales y y que vayamos replicando este mensaje, ¿no? Porque digamos que ahorita, hablando desde Latinoamérica, pues nosotros en Colombia estamos haciendo muchas cosas, pero también cómo vamos aprendiendo de otros países que tienen otros sistemas de gestión, que funcionan de una manera diferente, cómo compartimos buenas prácticas, nuestras legislaciones, hay cosas que son muy parecidas, otras que son diferentes y que tienen cosas, pues, obviamente mucho más avanzadas que acá o en otros países tienen menos, entonces nosotros les podemos aportar desde las conversaciones. Entonces, de verdad esperamos poder contar contigo, con tu equipo, con Cultura Segura para estas nuevas conversaciones. Será un placer. Muchísimas, muchísimas gracias, Hugo. Un placer. Para mí es parte de mi misión y también para mí hoy yo me voy a acostar con una sensación de haber cumplido, o sea, una satisfacción muy grande. Entonces, gracias también a ti por invitarme a este importante espacio. Vale, y les agradecemos a todos el habernos visto, el habernos escuchado. Cualquier, obviamente, observación, preguntas, temas que quieran tratar, bienvenidos en los comentarios, están las redes sociales de la asociación. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad, en un próximo capítulo de nuestro HSE Latam Insight. Muchas gracias a todos. Hugo, hasta pronto, que estés muy bien. Chao, igualmente. Gracias.